Reverendo don Ernesto, queridos amigos, mi gratitud ante todo por haber venido con este día, que es un día de compras y de lluvia, no de conferencias. ¿Habéis pensado quizá algunos de vosotros que este tema de la gnosis es un tema académico, filosófico, ancestral, de cosas ancestrales, poco relacionados con nuestra vida de hoy? Sin embargo, no es así. Esto es una cosa con la que chocamos constantemente, que nos tiene rodeados y sitiados. El movimiento gnóstico, el gnosticismo, tomado en su sentido más amplio. No tenéis más que salir a la calle, los carteles que hay, cantidad por las calles, sobre cursillos de introducción al gnosticismo. El gnosticismo de la Nueva Acrópolis y otros muchos movimientos que se titulan a sí mismos gnósticos. Es un contrasentido esto de la propaganda del ocultismo. El ocultismo ha sido siempre ocultista. Hacer propaganda de esto es una contradicción en los términos, pero en fin, hoy sucede así, que se hace propaganda del ocultismo. Es además es la base de las sectas que nos rodean por todas partes. El concepto de secta es difícil de definir. Judíos llaman a los cristianos una secta. Es mucho más fácil de definir si se dice que es un movimiento restringido, iniciático, cuya doctrina es precisamente el gnosticismo, una u otra clase de gnosticismo. Esas son las sectas. Las sectas hoy son un peligro constante que nos rodea. Un padre de familia hoy, el mayor cuidado que tiene que tener con sus hijos es que no sean captados por una secta. Muchas de esas sectas son enormemente peligrosas. Devuelven al chico o a la chica que captan, pues lo devuelven ante todo sin fe, incapaces a veces de trabajar, drogadictos. Es uno de los grandes peligros que acechan a la juventud. Hay sectas pues sumamente peligrosas, la de Krishna, los niños de Dios, la misma Nueva Acrópolis que hemos citado, y otras muchas. Además, las sectas están creando la deserción, de la apostasía de muchísimas gentes que han sido católicas, especialmente en América española. La semilla cristiana que dejaron allí los españoles, católica, pues hoy ya, según se dice, 1/3 de la población creyente o practicante de alguna manera religiosamente, pues se ha convertido a la secta. En gran parte por la deserción de la propia Iglesia de sus fines religiosos, ya que la Iglesia se convierte en una especie de UNICEF, promoción del hombre, pues quienes tienen un espíritu, quienes buscan algo de tipo sobrenatural o de tipo religioso, un consuelo de este género, pues van a donde lo pueden encontrar de alguna manera, a veces al protestantismo, y en la mayor parte de los casos a las sectas. Se dice que en Francia hoy la segunda religión después del catolicismo es el Islam, por la emigración. En España se puede decir que la segunda religión es hoy la secta, no las sectas, precisamente. Vamos a ver en qué consiste, de dónde viene esta palabra de gnosis, cuál es su significación última. Gnosis, en griego, significa conocimiento. Podríamos decir conocimiento racional o conocimiento puramente humano, y se contrapone esta palabra a pistis, que es la fe. Gnosis y pistis. Podría parecer esta la contraposición también entre ciencia y religión, o razón y fe, pero más bien es de conocimiento natural y de conocimiento sobrenatural. Las cosas que nosotros sabemos o creemos saber, pues lo sabemos por vía natural, es decir, porque lo hemos entendido, porque lo hemos investigado, porque nos lo han dicho, nos lo han presentado, lo recordamos,
como algo, quizá aunque no lo entendamos, pero sabemos que es una cosa que se puede entender, que es una cosa puramente natural humana. Y sabemos otras cosas, en cambio, por fe. Fundamentalmente por fe religiosa. Pistis se refiere a la fe religiosa. Las grandes interrogantes que nosotros tenemos en la vida, a las que no contestan las ciencias, ni siquiera la filosofía, es decir, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay más allá de la muerte, existe Dios. Estas cosas, el hombre de la calle, pues, o contesta si les preguntamos que él no se plantea sus problemas, o bien contesta por la religión, es decir, por lo que sabe, por la fe. El conocimiento natural y el sobrenatural, diríamos la filosofía y la ciencia por un lado y la teología dogmática por otro, en el cristianismo han estado perfectamente armonizados. Es decir, no son verdades distintas, no son fuentes distintas de saberes distintos, sino que hay unos niveles, es decir, las verdades sobrenaturales están más allá de las naturales, pero no es que exista una frontera entre ellas. Hay una complementariedad. Es decir, lo mismo que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, la fe no destruye la ciencia, sino que la orienta y la perfecciona y la culmina. Lo mismo que el universo de estrellas que vemos en la noche. Hay estrellas que vemos por la vista, otras necesitamos de un telescopio, otras ni siquiera con el telescopio, pero no existen paredes en el cielo, es una continuidad. La gnosis, el concepto de gnosis está en la raíz de ese gran movimiento que me he referido, que es el gnosticismo. El gnosticismo es una idea y es una corriente histórica que remonta hasta los orígenes de la humanidad, con este nombre genérico o con otros nombres. El gnosticismo es ante todo la idea de que existe un saber humano, no sobrenatural, sino humano, superior al que podemos obtener a través de nuestras fuerzas, de nuestra ciencia, de la filosofía y de la misma religión. Existe un saber cuyos orígenes varían de unos gnosticismos a otros, pero que se mantiene, o se viene a través de la historia por una corriente ocultista, es decir, por una especie de tradición esotérica que llega hasta nuestros días. El origen de esa gnosis, es decir, de ese saber profundo, iniciático, secreto, reservado a unos iniciados que lo han transmitido, pues tiene diversos orígenes según las distintas corrientes gnósticas, que tienen algo en común, pero luego tienen aspectos diferentes tanto en su origen como en su desarrollo. Hay un origen del gnosticismo que está en el hinduismo. Este es más bien panteísta. Es decir, aquí lo que se enseña en la introducción al gnosticismo hinduista pues es a negar la individualidad, a negar los deseos, los afectos, las pasiones individuales, a irse desindividualizando y entrañándose en el mundo universo, que es Dios al mismo tiempo para ellos son panteístas. El individuo es como una limitación y su destino es penetrarse con el alma del mundo, con el universo. Esta es la verdadera sabiduría, esta es la gnosis de origen hinduista. Pero hay otra gnosis más occidental, una influencia más antigua en nuestro mundo occidental, que procede más bien de Egipto, del antiguo Egipto, que es la primera civilización de la que tenemos noticias históricas, pero en la cual hay una serie de misterios que los gnósticos pues elevan y fantasean enormemente sobre ellos. Habréis oído hablar muchísimo todos los secretos de las famosas pirámides, los secretos del Nilo. Es decir, para este gnosticismo remoto, vamos a hablar del gnosticismo, primero del gnosticismo remoto, después de un gnosticismo medio, que coincide ya con el principio del cristianismo,
y después un gnosticismo moderno, que es el que estamos ahora viviendo y sufriendo. El gnosticismo antiguo, como digo, para la parte occidental en que nosotros vivimos, pues quiere buscar sus orígenes en los misterios egipcios antiguos. Según ellos, he leído muchas veces, en las pirámides hay una serie de misterios que se pueden hoy descubrir y que está ahí entrañada una especie de civilización que existió, mucho más poderosa que la nuestra, mucho más sabia, y en las pirámides pues se pueden encontrar cifras, cantidades, teoremas que se han descubierto mucho más tarde. El diámetro terrestre o el polo magnético, la orientación de las pirámides, se puede deducir del análisis de las pirámides y otras muchas cosas, la misma historia del mundo a través de los corredores de las pirámides. Quieren ver los gnósticos el origen de una sabiduría superior que existió, de un pueblo que desapareció, una civilización que desapareció y que dejó tras de sí una tradición misteriosa de la cual es heredera el gnosticismo. El Nilo también le dan este mismo carácter. El Nilo, se dice, es un río misterioso que nace de un macizo montañoso en el cual hombres mucho más sabios que nosotros lograron hacer unas obras extraordinarias por las cuales el Nilo es un río que no tiene afluentes y que tiene además esos golpes periódicos que permiten unos cultivos, etcétera. En otro tiempo, según estas teorías, de esa montaña pues salían multitud de ríos que regaban el desierto, que es el desierto del Sáhara, que hoy es el desierto, claro, pues en otro tiempo no lo era. Y todo eso se ha canalizado hacia el Nilo, por lo tanto el Nilo tiene también un testimonio de una civilización muy superior a la nuestra, pero humana, una civilización que existió y desapareció. En los tiempos modernos esos orígenes pues se han querido buscar también, o los gnósticos actuales quieren buscarlo en una visita de unos extraterrestres que dejaron en nuestro mundo pues una serie de conocimientos y de saberes y de testimonios que luego han ido transmitiéndose a través de esa gnosis, es decir, de esa corriente misteriosa y iniciática. El gnosticismo antiguo, el gnosticismo remoto, incide en la civilización griega precisamente con el pitagorismo. La civilización griega es una civilización esencialmente racional. Según la contraposición que hacía Nietzsche, el símbolo de la civilización griega es Apolo, es una civilización apolínea. Es la medida de lo humano, es la claridad racional, lo evidente, lo que caracteriza a la civilización griega a diferencia de otras contemporáneas. Sin embargo, en la civilización griega entra con los pitagóricos, que eran una especie de secta pseudo-religiosa, y a través de los mitos órficos, las revelaciones que supuestamente tuvo Orfeo, el músico y poeta, procedentes de estas corrientes gnósticas, quizá principalmente vino esto a través del hinduismo, una irrupción del hinduismo. Es el culto al dios Dionisios, que es un dios totalmente extranjero a la mitología clásica, pero que tuvo cabida entre los dioses griegos. Como sabéis, los dioses de la mitología antigua eran muy receptivos y aceptaban los dioses extranjeros. Lo mismo que los romanos, también en el panteón pues aceptaban los dioses extranjeros. Y Dionisios pues fue un dios que representaba en cierto modo lo contrario que representaba la civilización griega. Es el dios de las pasiones profundas, de los elementos oscuros que están en el hombre, de unas fuerzas. Es la teoría que después modernamente pues se ha ideado mucho, según la cual las facultades humanas son mucho más de las que se emplean. Y nosotros no vivimos más que con una parte pequeña del cerebro, pero hay otras muchas energías en el espíritu humano que pueden despertarse. En eso consiste precisamente la iniciación gnóstica y las iniciaciones del tipo también hinduista, el yoga y la meditación trascendental y demás, es para hacer que emerjan
esas facultades del hombre que están cohibidas por la civilización actual y por la religión actual. Pues ha cohibido una serie de facultades que, despertándolas, se puede acceder a esa sabiduría oculta que viene a través de estas corrientes. El culto de Dionisios es un culto que se manifiesta o se realiza en orgías, en desenfreno, todo lo contrario del espíritu griego. Se dice, bueno, Dionisios pasó a Roma con el nombre de Baco, que vulgarmente se entiende que es el dios del vino, la embriaguez, pero es en el fondo pues el dar suelta a esas pasiones que nosotros tenemos más o menos contenidas, y eso incluso se dice que ha pasado el culto báquico, pues ha pasado después a los siglos cristianos, y queda todavía un resto, según se dice, son teorías, pero que en los cultos de los peregunios y sobre todo las hogueras de San Juan, la noche de San Juan, pues esto representaba pues como un resto del culto dionisiaco, de los mitos órficos. En torno a las hogueras de San Juan pues había pequeñas bacanales que eran como una especie de salida anual a pasiones que estaban contenidas por la fe y por las costumbres, etc. Un conocimiento, por lo tanto, misterioso, superior, pero siempre humano, que se transmite. Y aquí viene la segunda idea de los que van a ser propiamente gnósticos con este nombre, porque el gnosticismo remoto, del que he hablado hasta ahora, pues más bien tenía las denominaciones de ocultismo o de esoterismo. Cosas esotéricas son prácticas o saberes reservados a una comunidad, reservados a un conjunto de personas que requieren una adhesión de los que se inician unas prácticas iniciáticas. El gnosticismo va a empezar con este nombre propiamente a raíz de la difusión del cristianismo en el Imperio Romano, entre los siglos II y IV. Y aquí va a aflorar la segunda idea característica del gnosticismo, de todo el gnosticismo, que es que la religión en general, cualquier religión, muy especialmente se aplicó en aquella época el cristianismo, no es más que una versión popular, una especie de catequesis de ese saber más alto y más profundo que es el gnosticismo. Es decir, la religión es para los gnósticos como una popularización de la fe. Lo mismo que a los niños, para explicarles cualquier cosa, hay que decírselo en cuentos, en imágenes, en comparaciones, en parábolas. El Señor Jesucristo hablaba en parábolas también a gentes incultas. Es decir, expresárselo es una forma que entre por la imaginación. Las fábulas también, son narraciones que entiende cualquiera y en las cuales hay una enseñanza, que quizá más tarde el mismo hombre que de niño aprendió esa fábula o esa parábola, por luego saca la enseñanza, que el pequeño pues no es capaz de sacarla. Los niños tienen una gran memoria, la pedagogía antigua, los catecismos, se aprovechaba, hoy no se aprovecha, con capacidad de los niños estudiar de memoria, y tienen mucha imaginación, pero no, su razón todavía no ha llegado a madurez. Por eso a los niños se les explica las cosas mediante comparaciones, ejemplos, cuentos, parábolas. Pues del mismo modo la religión es, diríamos, una filosofía para el pueblo, una filosofía gnóstica para el pueblo. Es decir, en las cosas religiosas, es decir, en las narraciones, los dogmas y las verdades pretendidamente religiosas, según los gnósticos, pues no hay más que una visión popularizada de la sabiduría que ellos poseen. Es una sabiduría para el pueblo, para quien no puede saber más, pero los iniciados se dan cuenta pronto de que eso que ellos creían que eran verdades absolutas, no son más que imágenes
de una sabiduría más alta. El gnosticismo este que podemos llamar el gnosticismo medio, que tiene ya el nombre de gnosticismo obviamente tal, surge, como acabo de decir, de la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, en su decadencia ya, se da este fenómeno, que una religión para ellos oriental, bárbara en cierto modo, el pueblo judío era un pueblo sometido al Imperio Romano, como sabéis, y para ellos era un pueblo inferior, ajeno a la civilización suya, que era la civilización grecolatina, es decir, ellos respondían a la tradición griega. Los grecorromanos ellos eran la verdadera civilización, por lo tanto era representado como una especie de humillación el que la religión de un pueblo sometido, de un pueblo oriental para ellos, irrumpiese en el Imperio Romano y no solamente se convirtieran a ella desheredados o gentes humildes, esclavos, sino también patricios, gente cultas, que van convirtiendo al cristianismo, en la medida también en que el paganismo, la religión heredada de los griegos, que llamaban los cristianos paganismo, era la religión de los pagos, o se conservó más bien en los pagos o casas de campo, de ahí el nombre de paganismo que le daban a los cristianos, que la religión mitológica estaba en decadencia entonces, un gran descreimiento en Roma entre los siglos II y IV, y el cristianismo pues avanzó impetuosamente, como es bien sabido, a pesar de las persecuciones. Entonces va a surgir en el Imperio Romano una reacción defensiva frente al cristianismo y también frente a la religión judaica, que a la sombra del cristianismo pues también se estaba extendiendo. El centro de estos movimientos complejos fue la ciudad de Alejandría. A medida que Roma estaba amenazada, iba perdiendo importancia y el centro cultural, comercial, iba pasando a la ciudad de Alejandría, que fundó Alejandro en el delta del Nilo. Y allí, un gran cruce de civilizaciones y de pueblos distintos, pues es donde tuvo esa expansión los movimientos gnósticos, que son varios, pero que tienen todos esa doble característica que he indicado, la de un saber oculto procedente de un saber antiguo, remoto, muy superior, mantenida a través de una corriente iniciática y oculta, y la de interpretar la religión a su modo, es decir, como una especie de versión popularizada, mitificada. El mito es una visión pues, imaginativa, que habla a la imaginación más que al concepto, la mitificación de ese saber profundo que ellos poseen. Hay varias corrientes gnósticas en ese ambiente alejandrino. Hay una que quiere interpretar al modo gnóstico la religión pagana. Esta es una reacción, digamos así, completa del paganismo frente al cristianismo, porque quieren reivindicar no solamente una sabiduría oculta que ellos poseen, que los cristianos no poseen, sino además afirmar que la religión de ellos, es decir, la mitología, es una popularización de esa sabiduría. Es decir, quieren reivindicar, dar contenido profundo y filosófico a una religión que en su origen pues no era más que unas luchas, de una simbolización de las fuerzas naturales, una religión en su origen completamente primitiva, muy embellecida por la literatura y por el arte, pero una religión primitiva. Entonces estos autores, principalmente el más importante es Plotino, quieren reivindicar el paganismo, la mitología, frente al cristianismo, pero poniéndolo al servicio de esta especie de filosofía extraña que ellos quieren asimilar a la filosofía de Platón. Para ellos se llama este movimiento neoplatonismo. Ellos afirman que la verdadera sabiduría la tuvo Platón en la antigüedad, maestro de toda la cultura grecolatina. Hacen de Platón una interpretación con la cual no estaría conforme el propio Platón. Han pasado ya muchos siglos, o 6 siglos de Platón. Entonces ellos hacen una especie de
panteísmo emanatista, interpretando a su modo la filosofía platónica. Según ellos, Plotino y estos autores, en los confines del ser existe una unidad primigenia de la que no se puede saber nada más que existe. Eso es lo que ellos llaman el uno, o la suprema unidad. Una especie de Dios, podríamos decir, de Dios puramente filosófico, que va creando las cosas, va formando las cosas por emanación de su propia sustancia. Y así en distintos niveles o hipóstasis. Del uno nace el verbo, especie de duplicación del ser, el logos. El logos, a su vez, radia como la luz a través del prisma o de la lluvia, en distintos colores, pues emana en las distintas ideas, que son los arquetipos de las cosas. Después vendrán las almas, que viven en las ideas. Después las cosas mismas, que están impregnadas de idea, pero que son ya materiales. Y por último la materia, que es la última degradación del ser. A este movimiento descendente sigue un movimiento ascendente. La materia aspira a ser cosa, es decir, a informarse. Las cosas tienden a ser conocidas por el alma, y las almas a conocer las ideas de las cosas, y las ideas a reproducir el verbo, y el verbo a reflejar al uno. Este movimiento emanatista descendente y de aspiración ascendente, para ellos es la suprema sabiduría. Y la filosofía mitológica o la religión mitológica no es más que una versión popularizada de esta sabiduría que ellos han creído captar en Platón y en la sabiduría remota del gnosticismo, es decir, de la tradición que viene de los tiempos remotos de Egipto. Hay otro gnosticismo, que es el que realmente nos interesa, que hace esto mismo con el cristianismo. Es decir, supone que las verdades cristianas no son más que una popularización, una versión popular de esta sabiduría. Y entonces identifican al verbo con Cristo. Cristo es una de las emanaciones del uno. Los gnósticos no son cristianos, sino que son paganos que interpretan el cristianismo en su provecho. Que vienen a decir, eso que vosotros creéis y por lo que morís incluso, pues no es más que una versión popularizada de un hombre sabio, eminente, que fue el Cristo, y que explicó estas cosas pues para el pueblo, pero la sabiduría es la nuestra, eso no somos narraciones o parábolas. El gnosticismo, sin embargo, influye dentro del cristianismo y va a dar lugar a la primera gran herejía de la historia del cristianismo, que es precisamente el arrianismo. ¿Sabéis? La cristiandad en un tiempo determinado fue más arriana que católica. Hubo un momento en que hubo más obispos arrianos en la cristiandad que católicos. El arrianismo, Arrio era un sacerdote, Plotier, que llegó a la conclusión, por influencia del gnosticismo, a la conclusión de que Cristo es una hipóstasis de los gnósticos, es decir, que es una criatura eminente, que es el verbo, que es el logos, que es un intermedio entre Dios y los hombres, hombre eminente, con una cierta naturaleza de Dios, parecido, diríamos, a la naturaleza de Dios, pero no Dios. Es decir, el arrianismo negaba la divinidad de Cristo. Cristo era una criatura, todo lo eminente que se quiera, todo lo intermediaria con Dios que se quiera, pero no Dios, es decir, negaba la divinidad de Cristo, buscando en los evangelios pues, bases para admitir esta no divinidad de Cristo. Precisamente la gran lucha que el catolicismo tuvo para abrirse paso en medio de esta herejía primera, pues estuvo representada por los concilios primeros de Nicea y de Constantinopla, que se dieron en el Imperio Bizantino, y en los cuales se redactó el credo que rezamos en la misa, en la cual decimos de Cristo que es genitum non factum consubstantialem patri. Esto va contra los arrianos. Genitum quiere decir engendrado, fue engendrado, Cristo es engendrado por el Padre, pero no creado, es decir, no como una cosa distinta,
no como una creación distinta, porque también es Dios. Y es consustancial con Él. Es que ahora en la nueva misa se dice, en castellano al menos, de la misma naturaleza que el Padre. Eso es cierto que sea de la misma naturaleza, pero es más que de la misma naturaleza, porque de la misma naturaleza soy yo con vuestra propia naturaleza, también toda la naturaleza humana, y mucho más con mi propio Padre, pues una naturaleza más común, pero no somos consustanciales. El Padre es mi Padre, yo soy yo, y cada uno de vosotros sois cada uno de vosotros. Somos sustancias primeras, o personas diferentes. Entonces, los arrianos podían admitir que era de la misma naturaleza, o una naturaleza semejante. Por eso el Concilio de Nicea definió la palabra consustancial, que eso indica que son de la misma sustancia. Bien, los bárbaros que entraron, hermanos que entraron en España, como sabéis perfectamente, que fueron los visigodos, fueron cristianizados antes de venir a España por obispos arrianos, y cuando llegaron aquí eran arrianos. Milagrosamente, Recaredo, en el Concilio de Toledo, se convirtió al catolicismo, y desde entonces, desde aquella remota fecha, época de San Isidoro, San Leandro, pues España, es decir, se unió, los invasores, la religión se unió con la población hispano-romana, que era católica, y desde entonces en España ha existido la unidad católica. España ha sido un país, por ejemplo, no hemos tenido nunca problema yo con los hijos para casarse. En otros países, en Francia mismo, pues tu novio es católico o es protestante. Sabemos que hay una gran dificultad eso. Aquí pues entendemos que todos, hemos entendido hasta ahora, hasta hace unos años, que todo el mundo es católico. Es un problema que no se plantea, habrá que sean practicantes o no sean practicantes, sean más o menos católicos, ¿no? Pero todo el mundo es católico. No que todo el mundo es blanco en España, pues todo el mundo es católico también, es la unidad religiosa. Y la unidad religiosa que ha existido en España, pues prácticamente hasta la Constitución actual. Con algún pequeño eclipse, pero incluso en la época liberal, pues había una unidad católica, no por ser la religión verdadera, sino por constitución, es decir, por acuerdo de los ciudadanos. Una falsa manera de mantener la unidad religiosa, pero se mantenía la unidad religiosa. Es decir, el catolicismo era la religión del Estado, hasta con el eclipse únicamente de la República, de los 5 años de República, hasta nuestros días, prácticamente hasta la pérdida de la unidad religiosa por culpa del Concilio Vaticano II, ¿no? Es lo que ha impuesto la pérdida de la unidad religiosa y de la confesionalidad del Estado en los países que todavía la conservaban, como era España y algunos países hispanoamericanos. El arrianismo, que fue el último eslabón del gnosticismo, la influencia del gnosticismo sobre el cristianismo, aunque milagrosamente desapareció, a pesar de haber tenido una gran preponderancia. Incluso algún papa hizo algunas declaraciones que hay que interpretar, que no son arrianas, se puede defender lo que él dijo, pero en fin, llegó a tener una gran importancia. Esto desapareció. Sin embargo, el gnosticismo, el ocultismo, ha subsistido a través de los siglos medios y de la Edad Moderna. Ha subsistido, según unos, en los templarios, en lo que quedó de los templarios después de su disolución, sobre todo en la masonería. La masonería es un caso de gnosticismo completo, es decir, es una sabiduría secreta, esotérica, es una iniciación, requiere una iniciación que va por grados de iniciados, y adoran su gran de Dios, es el gran arquitecto del universo, y la masonería pues ha mantenido siempre un odio al catolicismo y aspira, como veremos luego, pues como veremos en el gnosticismo moderno, del cual es enlace, aspira a una metarreligión universal, a una religión universal. Luego, el que entra en la masonería o el que entra en cualquiera de estos círculos gnósticos, si dice que él es católico, no lo rechazan en general. No, muy bien, es católico, sí,
tengo nada contra el catolicismo, puede entrar, ya lo creo. Nosotros nos encargaremos de que usted se dé cuenta de que el catolicismo no es la religión, sino que es una religión. Que se da cuenta de que el catolicismo, lo mismo que otras religiones, pues son doctrinas que simplifican la verdadera sabiduría, que la expresan para el pueblo y que van evolucionando, una evolución confluyente hacia una única religión universal que será la religión del mañana. Esta es la esencia de la masonería. También se mantuvo esto a través de los siglos medios, pues a través de la brujería y la nigromancia, que es una especie de versión popularizada del gnosticismo, es decir, la creencia en gentes que tienen unos poderes secretos, heredados de una sabiduría remota, que son capaces de hacer como milagros, curaciones y cosas, haciendo a las gentes apostatar de su fe. La Inquisición, que tanto se denigra hoy, que la Iglesia actual está dispuesta a pedir perdón por la Inquisición. La Inquisición principalmente luchó contra la nigromancia, porque el pueblo odiaba y temía a los nigromantes, que tenían pactos diabólicos también, y entonces había muchos inocentes que caían bajo las iras del pueblo, en muchos casos por supuesta nigromancia, por supuesta brujería, y la Inquisición salvó a muchas más gentes que condenó, sin comparación. Era un tribunal competente para saber si aquella persona acusada de brujería, a lo mejor por una circunstancia casual, era realmente brujo o no, porque si no corría el peligro de que lo linchaban, o sea, que ocurría con mucha frecuencia. En unos tiempos en que había una gran sensibilidad religiosa y además tenía también un gran recelo hacia los falsos conversos. La nigromancia pues traía consigo misas negras, etcétera, y cultos satánicos o satanizantes. Y pasamos con esto, pues me estoy cansando porque la materia es larga, pero entramos ya en la última fase, que es la que nos afecta. El gnosticismo moderno. El gnosticismo no es una cosa antigua ni medieval, subsiste hoy. Y subsiste hoy más que nunca. Ahora ya la causa o motivo de esta irrupción de un nuevo gnosticismo no es como en el gnosticismo medio la caída del Imperio Romano y la irrupción de los bárbaros y la difusión del cristianismo, que fue el motivo de ese gnosticismo propiamente tal, el gnosticismo grecolatino o alejandrino, sino que ahora el gnosticismo está motivado por otro fenómeno, que es el racionalismo moderno y la Revolución Francesa. Es decir, el intento o la creencia que la ciencia lo puede dominar todo, que el hombre puede llegar por el progreso a saber todo. En el fondo, que las religiones van retrocediendo a medida que el progreso científico avanza. Y la idea también de la Revolución Francesa de crear una sociedad laica, no basada en una religión, sino basada en una convención, acuerdo o constitución, es decir, en una asamblea constituyente, una sociedad laica. La Revolución Francesa, que hoy ya tiene 2 siglos, se ha ido asentando el régimen democrático, laicista, secularista. La ciencia ha progresado mucho en estos últimos tiempos y en el cristianismo, en el catolicismo, concretamente, se vio en el siglo pasado, empezó a darse una especie de cansancio en ciertos elementos, particularmente clérigos, cierto cansancio de estar aislados frente a la revolución. Los papas de aquella época eran terminantes frente a la revolución. Los grandes papas, Pío IX, el número 13, San Pío X, fueron terminantes frente a la revolución. Y hubo ciertos clérigos, el principal de aquella primera época del siglo XIX fue el clérigo francés Félicité de Lamennais, que concibieron la idea de que la Revolución Francesa y los ideales revolucionarios no eran opuestos al cristianismo, sino que eran creaciones criptocristianas, es decir, creaciones cristianas sin saberlo. Es decir, una interpretación del cristianismo más amplia, según ellos, en la cual entraban estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, a las que la Iglesia no tenía por qué oponerse, ni a la laicización, ni a la evolución de la religión, ni al cambio de los dogmas, a la Iglesia en marcha. No tenía que oponerse, sino al contrario, animar
ese movimiento cientificista, racionalista, democrático. Algunos párrafos de Lamennais, escritos ya hace siglo y medio, pues parecen escritos por progresistas de hoy. Por ejemplo, voy a leer dos brevísimos párrafos. Las prerrogativas que los católicos creen patrimonio de la Iglesia sobrenatural pertenecen a la humanidad toda. Ella es la verdadera Iglesia instituida por Dios en su creación, y esas altas prerrogativas forman lo que se ha llamado la soberanía del pueblo. En ella está la decisión suprema, vox populi vox Dei. Confinada hasta aquí la Iglesia en lo que tiene de dogma y jerarquía, el cristianismo no ha penetrado todavía en la ciencia ni en la gran sociedad del futuro. Antes o después, dice Lamennais, se implantará una gran religión humanista, que no será sino una fase de esa religión universal y una del futuro. Brotará del caos actual de las religiones y realizará entre los hombres la más vasta unidad que nunca en el pasado se haya conocido. Esto es ya el progresismo actual. Lamennais fue condenado en su tiempo y murió sin retractación. Después se pueden citar a muchos más precedentes del progresismo actual, pero muy particularmente Teilhard de Chardin. Este era un paleontólogo, como sabéis, de cierta nombradía, que interpretó el cristianismo, era jesuita, interpretó el cristianismo como gnóstico. Es decir, el cristianismo es una prefiguración mítica, mitificada, popularizada de lo que es la verdadera sabiduría. La verdadera realidad es la evolución que llega a la creación del hombre, desde las formas primitivas de vida, y después esa evolución se prolonga hacia una religión universal. El cristianismo no es más que un anticipo de una religión universal, es decir, el hombre al evolucionar se va acercando a Dios, se va haciendo a Dios, es la religión del hombre que se hace Dios, que confluirá un día en el punto omega con la religión prefigurada, profética, del Dios que se hizo hombre, es decir, el cristianismo, pero en el fondo son la misma cosa. El cristianismo no es más que una avanzada, una profecía de esa verdadera sabiduría que está en el evolucionismo y que está en el progresismo. Teilhard de Chardin fue un eminente gnóstico de nuestro tiempo. Y al mismo tiempo, paralelamente a esto, la exégesis bíblica moderna pues ha tenido también a esto, es decir, a explicar el Evangelio y la Biblia desmitificando, es decir, haciendo los fenómenos naturales. Así cuando Cristo reparte o multiplica los panes y los peces, no hay que tomarlo en serio. Esto lo que multiplica es su amor hacia los hombres. Lo que pasa es que nuestra exégesis que ha pretendido constantemente alejar el tiempo en que se escribieron los evangelios del tiempo en que sucedieron los hechos, porque suponen, estos exegetas, que el poder de fabulación que tiene el pueblo hizo que la predicación de Cristo y los hechos de Cristo, que fueron los hechos de un hombre eminente, de un hombre dotado de poderes superiores a los parientes, pues fueron fabulando una serie de milagros y de cosas que no fueron reales, porque los evangelios se escribieron mucho tiempo después y el pueblo había tenido tiempo de fantasear todo lo que quiera y de darle a las cosas una forma mítico, fantástico, alegórica. De vez en cuando llamamientos, es decir, confirmaciones de la fe. La sábana santa es una de ellas, a pesar de lo que hayan dicho con el carbono 16, sin embargo ya se ha visto que eso era falso, vamos, que la experiencia estaba mal hecha y que en la sábana santa está toda la pasión de Cristo y además una fuerza sobrenatural que fue la resurrección. Y en este aspecto de la exégesis bíblica moderna, pues ha sucedido también un hecho que se ha difundido muy poco porque toda la, digámoslo así, la prensa y la propaganda hoy es progresista y estas cosas no pretende callarlas, pero se ha dado el hecho se ha podido comprobar que el Evangelio de San Marcos estaba escrito casi a raíz de la muerte del Señor Jesucristo, es decir, que no es una versión posterior la que nos ha llegado, sino que es de la misma época. Esto ha venido a averiguarse, como sabéis, muchos de vosotros, por las célebres cuevas de Qumran,
que fueron descubiertos hace unos años en las orillas del Mar Muerto, y que era unos lugares de reunión de los esenios, que eran unos judíos ortodoxos y practicantes, los más devotos entre los judíos, digamos así. Y estas cuevas se cerraron y se sellaron cuando la invasión romana de Vespasiano, que destruyó Jerusalén en el año 64, por lo tanto. Y ahí se creía que no había más documentos que del Antiguo Testamento. Y sin embargo, un jesuita español de apellido irlandés, el padre O'Callaghan, jesuita español, pues pudo encontrar un fragmento del Evangelio de San Marcos, que allí estaba, y ha podido identificarlo. Es decir, que en la cueva séptima de Qumran, es decir, que aquellos hombres, antes del año 64, años antes probablemente, manejaban ya los evangelios que nosotros conocemos. Es decir, que fueron escritos, que esto murió en el año 33, supongamos, pues fueron escritos a raíz cuando estaban vivos todavía todas las gentes que habían visto aquello y que lo habían vivido. No es ya otra generación, sino que es la misma generación. No podían mentir, por lo tanto, los evangelios. No podían mentir, aunque sea con buena intención, fantaseando. Esto es una llamada del cielo para que estemos prevenidos sobre todo esto. Bien, de esto, ya termino, de estas tendencias que quieren conciliar el mundo moderno con la fe, en beneficio del mundo moderno, haciendo de la fe una preformación, una prefiguración, una profecía del progreso indefinido. De todas estas tendencias ha nacido el progresismo. Y el progresismo es una forma de gnosticismo. Y el progresismo, pues, ha afirmado, como sabéis perfectamente, la laicización de la sociedad y la desmitificación de la fe. Y esto ha culminado en el ecumenismo, teoría que es la misma de Teilhard de Chardin, según la cual la Iglesia, y la misma de Lamennais, la Iglesia no tiene la exclusiva de la salvación. El hombre, según los ecumenistas actuales, pues recibió su ser de Dios y recibió su redención también de Dios, y todos los hombres están redimidos. Por lo tanto, el hombre se salva, salvo que sea un réprobo que blasfeme de la fe públicamente. Además, todos los hombres están salvados. Y además, en todas las religiones hay algo de verdad. La iglesia verdadera es la humanidad. Y por lo tanto, pues veréis cómo el Papa actual pues se ha dedicado a visitar, a confraternizar con todas las religiones y a recibir todos los pseudo sacramentos de todas las religiones habidas y por haber. Y a afirmar públicamente pues, que todas las religiones hay elementos salvíficos que no son exclusivamente del cristianismo, que hay que ir a una metarreligión universal. Primero se hará una especie de religión cristiana. El catolicismo será una de las iglesias. Habla del catolicismo como de una iglesia y del protestantismo como de otra iglesia, al modo como al principio del cristianismo se hablaba de la iglesia de Alejandría o de Antioquía como iglesias diferentes. Hoy se puede hablar de la iglesia de España o de Francia. En ese sentido, hablar de las otras iglesias, de la Reforma y de la iglesia ortodoxa y tal. Es decir, que todas ellas confluyen y hay elementos de salvación en todas, y por lo tanto las misiones están de sobra, es una cosa evidente. No veréis que ningún misionero pida hoy para la salvación de las almas, piden para construir pozos artesianos o para alfabetizar a los salvajes, pero no para darles de comer, etcétera, pero no para evangelizar, ni siquiera para guardar las formas. Dicen que ellos están allí para evangelizar. Ellos tienen su religión y por lo tanto no quieran molestarles, rompiendo con su familia y con todo esto. No, lo que hay que hacer es incardinar la fe en ese mundo y llegar a una metarreligión universal, que será el jubileo del año 2000, en el cual se juntarán no solamente las religiones cristianas, sino el Islam y las demás religiones, es decir, el judaísmo y todas las religiones, las cuales ha visitado en su santidad, y se formará una religión universal que podremos pensar que es la abominación de la desolación en el lugar santo. Y con esto termino. El gnosticismo hunde sus raíces no ya en Egipto ni en el hinduismo primitivo, sino en el paraíso terrenal.
y si se quiere antes, en el non serviam de Satanás. Eva, el demonio, lo que le dijo a Eva, y Eva lo que le dijo a Adán, es que no os sometáis a los dictados de un ser superior, que os ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo prohibido, sino que seréis como dioses. Es decir, que podréis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y ser los definidores, porque en vosotros, en vuestra naturaleza, está la capacidad de una sabiduría superior a toda religión y a todo saber humano. Esta es, en definitiva, el último parentesco del ecumenismo, del progresismo, del modernismo y de la gnosis, de la cual todo esto no son más que derivaciones. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, pienso que será demasiado tarde, quizás. Así como usted nos ha relatado que hubo unos momentos en que, por no sé qué, desapareció aquel progreso que se iba consiguiendo en la fe. En la fe. De repente, pues, según he entendido, esto va hacia atrás. O sea, no se llega a confirmar la destrucción de la fe. Ya no hay conversiones al catolicismo, prácticamente, y hay deserciones. Me gustaría saber su opinión en la actualidad, si podemos tener, bueno, sobrenaturalmente sí, porque las cosas del infierno no prevalecerán contra ella, pero casi darían ganas de tener una cierta certeza de que puede ocurrir otra vez esa recesión de cosas. Pues sí, tú mismo has dado la respuesta. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, ha habido momentos, precisamente es lo que yo he querido indicar, ha habido momentos en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, de gran oscurecimiento de la fe. Momentos en que parecía que aquello peligraba totalmente. La barca de Pedro pues ha pasado por un mundo proceloso de toda clase. El arrianismo que he citado yo pues ha sido un momento de mayor peligro para la fe, porque hubo momentos en que se podía pensar en el cristianismo, predominará el arrianismo, es decir, se oscurecerá la idea de que Cristo es Dios y sustituida por una idea que parece más lógica, de que Cristo es un hombre eminente, que Cristo es un mediador, que Cristo es un enviado, que Cristo, si se quiere, un instrumento de redención, pero no Dios. Para los paganos, la máxima aberración del cristianismo era suponer que un hombre es Dios. Eso era para ellos lo que llamaban insania crucis, es decir, la locura de la fe. No, pues eso va a ser lo que va a predominar. Y sin embargo, milagrosamente, pues todo aquello se disolvió. Y de pronto, pues lo mismo que pasó en España con Recaredo y con el Concilio de Toledo, pues pasó en los demás sitios. Y el arrianismo desapareció, milagrosamente. Y el progresismo llegará un momento en que desaparecerá también. ¿Cómo? Pues yo no lo sé. Pues vendrá otra forma distinta. O habrá una guerra universal y las gentes volverán a la fe. O culminará, será esto ya la abominación de la desolación en el lugar santo, y cuando se reúnan en el Sinaí todos para celebrar con los moros y con los judíos y con todos una gran bacanal pseudo religiosa, caerá un rayo del cielo que les hará comprender lo que están haciendo. Yo no sé lo que pasará porque yo no soy profeta, ¿no? Ahora lo que sé es que algo pasará, ¿no? El cristianismo se ha extinguido, la iglesia de alguna manera subsiste, como dicen ellos. Los progresistas dicen que la iglesia de Cristo subsiste en el catolicismo, como no que es el catolicismo, ellos dicen que subsiste, diciendo que también subsiste en la Reforma y también subsiste en los ortodoxos griegos. Pues no, la iglesia no se subsiste, sino que continúa siendo, y llegará hasta el final de los tiempos. Estamos quizá en lo más negro de la noche, pero también se dice que empieza a amanecer en lo más negro de la noche. Yo tengo entendido que el Papa Actual de la anterior, creo que el Papa Actual en un momento dado dijo que la práctica por parte de los cristianos de cualquier técnica oriental, por parte del yoga, era realmente peligroso para la fe, ¿no?
recluido la mujer. Y también tengo entendido, por algunos libros que he visto y que he pasado, que hay algunos jesuitas, que no lo mencionan muy bien, que pretenden conciliar o hacer válido una cierta persistencia entre su supuesto cristianismo católico y ciertas influencias del hinduismo. Yo pregunto, ¿es que esos jesuitas, creo que uno de ellos se llama Antonio Melo o así, jamás han sido censurados, recriminados ni excomulgados por parte del Vaticano? Es decir, el Vaticano actualmente, en los últimos 20 años, después de haber, digamos, hostilizado a Monsignor Lefebvre, jamás ha vuelto a criticar a ningún alto jerarca de la Iglesia, médico, nunca jamás. Por razones de fe o de escucha. Algunas cosas así muy excesivas de la teología de la liberación y algunas cosas así, sobre todo las que chocan más directamente con el poder del papado, pues sí, ha hecho algún monitum, alguna advertencia, o le ha quitado a un profesor de una universidad de explicar en esa universidad durante un curso sanciones ridículas que además le dan más prestigio entre sus cofrades. O sea que no, la Iglesia actualmente no solamente no condena estas cosas, sino que más bien las anima. O sea, es la situación, la desgracia, es esa. Y estas prácticas del yoga y del zen y todas estas cosas, pues quieren utilizarlas como si fueran unos medios para ayudar a la meditación y a la mística, pues son medios muy peligrosos, porque llevan hacia el panteísmo hinduista y hacia el gnosticismo. O sea que son cosas desaconsejables. Una persona muy formada pues puede quizá utilizar algunas prácticas de tipo físico, pero son desaconsejables porque van unidas a una catequesis totalmente hinduista y panteísta. He olvidado leeros una frase, unas frases muy breves, pero que son la culminación de esto que estoy diciendo, es decir, del gnosticismo actual, que son las palabras del Papa Pablo VI en el final del concilio, es decir, en la clausura del concilio, y que son estremecedoras. En otro tiempo, estas cosas hubiera saltado el mundo, si el mundo fuera cristiano, que ya es muy poco cristiano, pero vamos, son unas palabras realmente estremecedoras. Pablo VI, ante el concilio ya terminado, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: la Iglesia del concilio, es cierto, se ha ocupado mucho del hombre tal como es en realidad, tal como se presenta en nuestra época, el hombre vivo, el hombre enteramente ocupado de sí, el hombre que se hace no solamente el centro de lo que le interesa, sino que se atreve a pretender el principio y la última razón de toda realidad. El humanismo laico y profano, en fin, apareció en su terrible magnitud y en cierto modo ha desafiado al concilio. La religión de Dios que se hace hombre se ha encontrado con la religión, porque lo es, del hombre que se hace Dios, es decir, la religión cristiana revelada con la religión del progreso, del hombre capaz de hacerse Dios, es decir, de alcanzar la omnisciencia. ¿Qué ha sucedido? Dice el Papa. Un choque, una lucha, un anatema podía haber ocurrido, pero no tuvo lugar nada de ello. La vieja historia del samaritano ha sido el modelo de la espiritualidad del concilio. Una simpatía sin límites le ha embargado por entero. El descubrimiento de las necesidades humanas, y ellas son tanto más grandes cuanto el Hijo de la Tierra, el hombre, se hace más grande, ha absorbido la atención de este sínodo. Reconocedle al menos este mérito, vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, y que renunciáis a Dios, y sabéis reconocer nuestro nuevo humanismo. Nosotros también, vosotros más que nadie, tenemos el culto del hombre. Esto ha sido dicho públicamente, estas son las últimas palabras del concilio. Sí, es el culto al hombre. Yo oí a una persona para mí muy querida, ella murió hace años, una mujer, frente a mí, muy entendida en cosas de la Iglesia, que había hecho una cultura religiosa. Me dijo, cuando yo tenía 9 años, por ejemplo, me dijo,
Sí, yo he leído, yo sé, que la idolatría de los últimos tiempos será el que el hombre se adorará a sí mismo. Pues es que eso, ¿no? Como un despropósito. El hombre se adore a sí mismo, parece un despropósito. ¿Dónde lo sacaría? ¿Dónde lo leería? Pero ahora lo comprendemos todos. Es el culto al hombre. Y el culto al hombre canalizado por el propio pontífice. ¿Algo más? Muchas gracias a todos por vuestra atención.